tengo cero obsesión por dejar un legado. O sea, mi legado no está en la obra, mi legado, creo, si lo logro hacer, estará más en el cristal con el que ves la arquitectura y cómo la defines y cómo la entiendes, que en el objeto que estoy haciendo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Juan Carlos Baumgartner. Juan Carlos es arquitecto y socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, que es una de las firmas líderes en arquitectura de interiores corporativos, además de proyectos de hotelería, hospitales y educación. Juan Carlos además es conferencista frecuente en foros internacionales de arquitectura, tecnología, desarrollo humano e innovación y ha recibido numerosos premios como el A-Design Award, uno de los premios más influyentes de la arquitectura a nivel mundial. Juan Carlos y yo hoy nos vamos duro a la fuente de la felicidad, cómo perseguir tu pasión, neurociencia aplicada al diseño y hasta sistemas de educación y paternidad. Pero bueno, ya casi acaba enero. Y si no has empezado con tus propósitos, si los has estado pateando, te voy a dar el mejor tip que te puedo dar para que empieces hoy mismo. Ve a Google Play Store o Apple App Store y descarga nuestra app InstaFit Gym, que tiene más de 500 rutinas de audio para hacer en el gym o en tu casa y que combina instrucción de los mejores coaches en bici estática, elíptica, caminadora y pesas, con las mejores playlists para ponerte a sudar. Es 100% gratis, no te va a pedir que dejes ninguna tarjeta en ningún momento y hasta meditaciones tiene para que arranques el año con todo y te quites de pretextos. Si quieres saber más, ve a instafit.com/gym y ya no te entretengo más. Empecemos con esta muy rica y muy entretenida entrevista con Juan Carlos Baumgartner. Juan Carlos, bienvenido a Cracks. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por invitar. Tenía yo ya rato de querer platicar contigo. No nos conocíamos. Había estado siguiéndote un muy buen rato. De hecho, alguien y varias personas te recomendaron en la página que tengo para sugerir invitados al podcast. Creo que tienes una muy buena base de fans. Qué buena onda. Entonces, padrísimo. Y ya metiéndome más a lo que haces, me parece interesantísimo lo que has logrado. Obviamente estás poniendo el nombre de la arquitectura mexicana muy en alto a nivel global y eso creo que se agradece, ¿no? Quiero empezar por un lado que creo que sí hablas mucho de él, pero quiero entender qué hay detrás. Y es la parte que tienes de afición al automovilismo y a los coches. ¿De dónde sale eso? No sé, me lo cuestiono muchísimo porque en casa de mis papás, a nadie le gustan los coches, ¿no? Tengo un hermano muy cercano de edad y le da exactamente lo mismo. A mi papá... alguna vez estando de viaje renté un coche y se pueden decir marcas. Claro, puedes renté aquí un BMW, ya sabes, así súper deportivo para ir de un pueblo en España a otro. ¿Cuál rentaste? Un Serie 6 convertible. Y se sube mi papá y después de 2 horas en la carretera me dice, oye, qué bonito está este Jetta. No, ahí fue cuando empecé a cuestionarme si no era adoptado. No sé de dónde salió. Tengo mis teorías. Hay una teoría de las inteligencias y algún autor hablaba de que la inteligencia de poderte ubicar en el espacio es la misma inteligencia que necesitas para ser arquitecto que para correr coches. Entonces, imaginarte a ti en una curva, entrando una curva en un espacio antes de que estés en ese espacio, requiere de unas habilidades muy similares a imaginar un espacio antes de que ese espacio exista, ¿no? Al final del día, desde el punto de vista cerebral, no es tan distinto. Y te sorprendería la cantidad de amigos arquitectos que tengo aficionados a los coches, ¿no? Sí, de hecho, justo creo que ese concepto de propiocepción se desarrolla también desde chiquito, ¿no? Es el entendimiento que tienes de tu cuerpo en el espacio. Sí. Justo estaba viendo este fin de semana la película de Ford contra Ferrari. Uh-huh. Y hablan justo de eso, ¿no? De cómo al llegar a las 7000 revoluciones, como que todo, y el coche va tan rápido que dejas de ver el árbol y empiezas a ver el bosque, por decirlo de una manera. Sí. Y cómo entras en este estado de flow, ¿no? Porque bueno,
yo creo, yo no soy corredor de coches ni de cerca, pero supongo que cuando estás en ese estado en el que las reacciones tienen que ser tan rápidas, no puedes esperar a que proceses la información, sino que... No, y David Kahneman, el premio Nobel de Economía, justo habla de dos procesamientos que tenemos, o dos yos. Y uno de los procesamientos es como muchísimo más rápido. La mayoría de la gente le ha puesto el título de intuición. Pero muchas de las cosas que tienes que hacer cuando estás, y que además yo creo que haces cuando entras en estos estados de flow, es justamente trabajar como en default mode, en el que no estás racionando lo que estás haciendo, simplemente lo vas haciendo, ¿no? Que mucho de ese estado de flow, bueno, no es solo mental, ¿no? Es tu cuerpo actuando, es tu cuerpo haciendo lo que a través de repetición y repetición y repetición y repetición le has enseñado a hacer. Bueno, ahí hay un tema muy interesante. Posiblemente te habrás topado con que estamos, y yo estoy en el despacho en general, pero yo en particular metidísimo en tema de neurociencia. Sí. Estoy estudiando una maestría en Italia de neurociencia aplicada al diseño. Tenemos unos socios en Canadá, que es un laboratorio de neurociencia, un genio que inventó una diadema que escanea tu cerebro para identificar estados mentales. Estoy metidísimo y el despacho ¿No es esta Halo? Es Muse. Ah, Muse. Sí. Ya. Que si eres fan de Burning Man, hace 2 años, me parece, 2 o 3 años, y hubo una instalación que era un árbol, que se llama el árbol de la vida, una cosa así. Sí. Y como funcionaba te conectabas y de acuerdo a tus ondas mentales. Se prendía de colores el árbol. Él es el que hizo el árbol. Y el mecanismo, la diadema que diseñó es la que utilizaban para encender el árbol. Él lo hizo para ayudarle a la gente a meditar. Y lo que estamos haciendo con él es utilizar esa herramienta para identificar la correlación que hay entre espacios y estados mentales y cómo puedo modificar un estado mental a través del espacio y del diseño. Pero bueno, todo este rollo es porque en neurociencia posiblemente uno de los descubrimientos que es la mamá de la mayoría de los descubrimientos es que no pensamos con el cerebro nada más, sino que hay una cosa que se llama embodied cognition y la idea es que pensamos con el cuerpo y con el cerebro. Y posiblemente lo más interesante es que tu cerebro no sabe dónde termina y dónde empieza cada uno de estos dos componentes. O sea, tu cerebro de verdad no sabe dónde empieza a pensar el cuerpo y dónde empieza a pensar tu cerebro. Y hay una teoría que se llama extended cognition, y la idea de extended cognition es que si realmente piensas con el cuerpo y con el cerebro, también piensas con las herramientas y con lo que nos rodea, que en lo que yo hago es espacio. Entonces también hay un punto en el que tu cerebro no sabe distinguir si estás pensando con el cerebro, con el cuerpo o con las herramientas o espacio. Exacto, con una extensión ya, ¿no? Porque bueno, está este concepto de transhumanismo, ¿no? Tradicionalmente el hombre ha usado las herramientas para hacer una extensión de sus habilidades, incrementar su alcance y poder desarrollar cosas que tal vez solo se encontraban dentro de su cerebro. Y ahora, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, entre más nos integramos a estas herramientas, pues más nos volvemos cyborgs, por decirlo así. En el caso de tecnología, pero lo que es interesante es que si tú ves la primer piedra que el cavernícola talló, y empezó la edad de piedra, eso cambió radicalmente cómo estaba cableado el cerebro de ese cavernícola. Y eso es lo que a mí me tiene como mucho más interesado. No es nada más la extensión de física de las cosas que puedes lograr. Ese cavernícola era uno antes de la piedra y otro después de la piedra, literalmente desde el punto de vista neurológico. Claro. La piedra le hackeó el cerebro. Y eso es una de las cosas en las que estamos obsesionados en el despacho, y yo en particular, que siento que la industria y mis colegas y la industria de la arquitectura no lo ha entendido. O sea, no hemos entendido que espacio es cognición. La gran mayoría de las definiciones de arquitectura que conozco de arquitectos importantes tratan a la arquitectura como este objeto ajeno. En el mejor de los casos, los más avanzados hablan de cómo la arquitectura te moldea, ¿no? Que moldeamos, Winston Churchill lo decía en los 50s, que moldeamos arquitectura que después te moldea de regreso. Pero la verdad es que eso es a medias, porque no es arquitectura que te moldea de regreso.
tú te conviertes en la arquitectura. Eso es lo que dice Steven Johnson, ¿no? Que dice, nosotros diseñamos nuestros espacios y después ellos nos regresan el favor. Exactamente. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que existía este efecto? ¿Cómo lo experimentaste por primera vez? Bueno, es chistoso porque mi vida ha tenido una serie de episodios que han ido marcando como distintas cosas que en su momento todos parecerían o parecían como muy aislados, independientes, casi sueltos o casuales, ¿no? Steve Jobs, Conecta Dots, ¿no? Sí. Y de repente, hoy los veo como en retrospectiva y me queda clarísimo que todos fueron llevándome a donde estoy hoy en día, ¿no? ¿Cómo empecé esto? Pues, primero empecé de muy chico como con una inquietud del proceso creativo, ¿no? Mi papá es ingeniero, me llevaba a ver obras y se me hacía... Ingeniero civil. Ingeniero civil. Se me hacía extremadamente aburrido la parte de la ingeniería y de la construcción y de la obra. Pero lo que me parecía increíble era cómo alguien había imaginado algo de la nada y de repente, ¡pum!, ahí estaba, ¿no? O sea, esa parte de que a alguien se le ocurrió y no había nada, se me hacía, de chiquito se me hacía una cosa súper mágica, ¿no? Y entonces desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la arquitectura, pero específicamente, particularmente el tema de la creación del diseño. Cuando entré a la carrera, por estar ligándome a una niña de la facultad de psicología, terminé un semestre, un año casi, en la facultad de psicología tomando psicología ambiental. A la mitad del curso ya no estaba yo pelando a la niña, yo ya estaba así maravillado con psicología ambiental. ¿Qué es la psicología ambiental? Pues mira, la psicología ambiental es una rama de la psicología que habla de justo el ambiente, cómo afecta en el ser humano. Cuando todavía no había herramientas para hablar de neuroarquitectura o de neurología o de neurociencia, los psicólogos, más desde el lado suave, pues empezaron a cuestionarse mucho de la relación o correlación que había entre tu comportamiento y el entorno. Y entonces, ¿por qué en ciertas ciudades que tienen una población arriba de, no sé, un par de millones, se generan más inventos que en una ciudad que tiene menor población? Cuando los factores podrían ser muy similares, ¿no? Porque... Yo estoy hablando per cápita, por decirlo, sí, ¿no? Sí. Y se empezaron a dar cuenta que el ser humano de repente tenía unas como esferas invisibles territoriales, por ejemplo, ¿no? Y que pues, tú te comportabas dependiendo de esas esferas, ¿no? Y cada cultura las tiene distintas. Y entonces tienes una esfera que es pública, en la que cuando no conoces a alguien, pues, te sientes cómodo estando a cierta distancia. Cuando conoces a una persona y es un amigo o cualquier cosa, pues esa distancias proxémicas se reduce. Y cuando estás en intimidad con alguien, esa distancia casi desaparece, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta que había muchos factores en el ambiente y en los entornos que estaban como muy ligados a tu psique. Y de repente yo las primeras conclusiones a las que sacaba era: estos cuates saben más de arquitectura que los arquitectos que me están dando clases. Y regresé a la facultad de arquitectura para tratar de convencer a la gente en la facultad de que me quitaran estructuras y cálculo y instalaciones y que me dejaran ir a tomar clases de antropología y de psicología y que me validaran puntos, ¿no? Y pues, obviamente me van a dar a volar. Al grado en el que estuve con el rector de la universidad, literalmente llegué a la oficina del rector a decirle a la secretaria: oye, yo no me voy hasta que me reciba 15 minutos, no necesito más. Y era para tratarlo de convencer de que me dejara hacer mi propia currícula en la facultad, ¿no? Y el cuate me dijo: mira, eso es algo que se ha hablado mucho en el tema de educación, que seguro el futuro va a ser así. Hoy no tendríamos ni siquiera la capacidad de darte un título porque no sabríamos ni cómo llamarte. Entonces me empecé a dar cuenta que era hasta un problema de lenguaje, ¿no? No iban a tener una etiqueta que ponerme si yo salía con antropología, psicología y arquitectura, en una mezcla rara, que nadie iba a saber en qué cajita poner, ¿no? Y después, pues, como que se me olvidó, ¿no? Me clavé ya en el mundo de la arquitectura, dejé el tema de la psicología por la paz
Y después, terminando la carrera, por alguna extraña razón que yo ya ni me acordaba, me lo recordó una amiga hace poco, me empecé a clavar muchísimo en filosofía, en temas de fenomenología de la percepción. Y ese está bastante más complejo que lo que voy a explicar, pero pues esa es como esta manera de entender lo que te rodea a través de los fenómenos sensoriales, ¿no? O sea, cómo la gente a través de la parte sensorial se entiende a sí mismo primero y luego a partir de ahí te entiendes el mundo que te rodea. Pero pues era un rollo como muy filosófico que no sé por qué me atrajo, ¿no? Y luego, años después, me fui a vivir a Estados Unidos y trabajé en una firma muy grande de interiorismo y regresando de Estados Unidos empecé a preocuparme por el tema de la felicidad. ¿Por qué? Pues me divorcié y... ¿Qué edad tenías cuando te divorciaste? Tenía como 40 años, fue hace 6, 7 años. O sea, ya entrado en lo que haces hoy. Sí. O sea, cambias tu enfoque y te empiezas ahora a interesar en la felicidad. Sí, lo que me sucedió es que la felicidad es así, creo que es ese tipo de cosas que si tienes suerte, está ahí presente. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. No es un tema en el que te tengas que cuestionar porque por ahí anda, ¿no? Hasta que no, hasta que de repente algo pasa y habrá gente que nunca lo siente. Que nunca lo siente, que pasa por la vida y ahí estuvo medio presente, suficientemente presente para que no la extrañes o sea un tema. O hay gente que simplemente no la tiene y tampoco sabe qué es estar del otro lado, ¿no? Pero a mí me sucedió que de repente llegó un momento en la vida en la que sí la vida me dio un sentón y de repente lo primero que dije es, tengo que entender qué es, ¿no? Más por un trabajo personal de volver a recuperarme a mí y ayudar a mis hijos en el proceso, dije, pues, tengo que entender cómo funciona. Y terminé yendo a Harvard, a Ciencias de la Felicidad, a estudiar un curso. Siempre he sido como muy escéptico en muchísimas cosas. Entonces, si no hay como ciencia y cosas duras atrás, me cuesta mucho trabajo aventarme a creer en cosas. ¿Y qué aprendiste en Harvard? Lo primero que aprendí es que hay muchísima ciencia atrás del tema de felicidad, ¿no? La mayoría de la gente cree que es como una cosa ahí un poco como en los 70s, sí, suavecita y suave, o un invento mercadológico, o que cada quien tiene como su propia percepción. No, lo más interesante es cuando la gente cree que tienes la obligación y el poder absoluto de ser feliz y que por naturaleza, ¿no? Claro. O el otro lado, ¿no? En el que la gente cree que es algo que no está en tus manos, ¿no? O sea, lo interesante del tema de felicidad es que lo primero que en el curso que te enseñan es a desmitificarla, ¿no? Y entonces, pues no sé, hay 10, 15 cosas que la mayoría de la gente asume por default que tienen que ver con felicidad. Y que ¿Cómo qué? Que no, pues el evidente es el dinero, ¿no? Ahora, resulta que sí, el dinero per se no tiene que ver con felicidad, siempre y cuando tengas suficiente. Tus bienes básicos, tus necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas. Pero a partir de ahí, lo que sí es interesante es que cómo gastas el dinero sí hace una diferencia. Entonces, no es un tema de dinero, sino es más un tema de cómo gastas lo que sea que gastes. Entonces, la gente que tiene mucho dinero y no lo gasta... Lo que adquieres a través del dinero, o sea, la experiencia o la vivencia que pues te da cuenta que ese recurso. Son dos que son como súper claras. Si consumes o ese recurso lo utilizas para ayudar a los demás, eso sí te da felicidad. Happiness tokens, por decirlo así. Exacto. Si lo utilizas en experiencias que, por ejemplo, viajes y ese tipo de cosas, normalmente eso sí tiene una correlación positiva. Bienes, materiales y otras cosas rara vez tienen tienen un pico, ¿no? Un pico muy corto. Exacto. Sí. Entonces, esa es una. La otra, por ejemplo, que es sumamente interesante es que la mayoría de la gente cree que lo que te pasa en la vida es mucho más trascendente de lo que realmente es en temas de felicidad. Entonces hay muchísima gente que cree que, no sé, que tener un accidente y quedarte parapléjico, por ejemplo. Sí, es catastrófico y es de literal, lo que nunca te vas a despertar. Exacto. Y ese es literal un ejercicio de uno de los ejercicios que de los estudios, ¿no? De los estudios, ¿no? Sí.
O que sacarte la lotería va a representar muchísima más felicidad de la que realmente pasa. Hay un TED Talk muy bueno que justo da esos Sí, dos ejemplos. sí. Que es Voy a poner el link. este cuate ¿No es Tal Ben Shahar? No, no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que es uno de los que está involucrado con la Universidad de Harvard. Y lo que te empiezas a dar cuenta es que resulta que tu código genético, como tu deck de cartas con el que te sientas a la mesa, representa alrededor del 50% de las probabilidades que tienes de ser feliz o no. Sí hay un componente. O sea, sí traes mano. O sea, sí traes mano, definitivamente. O sea, si tus papás eran en un train crash y saliste tú, posiblemente sí traes una desventaja. Ahora, es hasta 50%, no te determina tampoco nada, ¿no? Aunque tuvieras el 0, sigues teniendo una posibilidad de hacer algo al respecto. Luego lo que dice Harvard es que cerca del 15% restante tiene que ver con lo que te pasa en la vida. Si te corrieron del trabajo, si te divorciaste, si tuviste un accidente o si te sacaste la lotería. ¿Tiene que ver con el hecho en sí o con cómo lo procesas? Cómo lo procesas es el 35 restante. Okay. Y entonces, pero el chiste del 35 restante es que está en tus manos. Y no es ahí libro de autoayuda barato del estante de Samuels. En realidad es el marco cognitivo con el que te enfrentas a la vida y ese depende completamente de ti, ¿no? Sí, algo bien interesante no sé si es ese mismo estudio de Harvard del que estás mencionando, es que después de 70 años de seguir a una generación, lo que determinaba o la correlación más alta con felicidad era el número de conexiones y la calidad de conexiones personales que tenía el individuo, ¿no? Sí, la parte social, es interesante porque cuando se hace ese estudio todavía no había suficientes herramientas tecnológicas para identificar los mecanismos. Y una de las, posiblemente la parte que más me gusta del tema de neurociencia es esta obsesión de identificar los mecanismos. O sea, hay un chorro de cosas de las que habla la neurociencia que ya las sabíamos, ¿no? Estos temas de felicidad. A mí lo que me sucedió con los temas de felicidad es que de repente a cada rato me topaba con estudios de neurociencia y neurocientíficos y de repente yo venía de un mundo en el que ni siquiera en mi vida había escuchado el concepto de neurociencia. Y de repente decía, estos algo están haciendo, algo traen. Y hoy ya se identificaron muchos de los mecanismos de qué sucede en tu cerebro cuando haces conexiones sociales. Y cómo puedes promover más conexiones sociales. Digamos que la ingeniería de atrás del resultado positivo de muchas cosas, hoy ya las estamos empezando a entender. Cosa que no sucedía hace 15 años. Esto es realmente reciente. ¿Cuál crees que ha sido el libro que más te ha abierto los ojos en este tema de felicidad, neurociencia? No sé, hay muchos. Los primeros que empecé a leer que de repente me empezó a gustar mucho y creo que además son como muy, muy buen entry level para muchos temas es Michael Gladwell. Uh-huh. Que ya después de que te clavas un poco más y ya empiezas a cuestionar si muchos de lo que habla Michael Gladwell son brincos de fe en las que él escribe muy bien. ¿Michael Gladwell o es Malcolm Gladwell? Malcolm, perdón. Es que no sabía si era alguien diferente, perdón. No, perdón, Malcolm Gladwell. Pero por ejemplo, él empieza a hablar de ciertas cosas de estos temas en su libro Tipping Point o Outliers, en cualquiera de los dos. Y ya después como entry level se me hacen como muy buenos y te digo, ya después empiezas, son muy entretenidos, ¿no? Y su manera de escribir es muy buena. Y hay otro que me marcó muchísimo que se llama The Element ahorita se me fue el nombre. Bueno, lo buscamos y ponemos el link. Y tiene un TED Talk que habla del libro. Entonces, para los que quieran brincarse el libro The Element, y es interesante porque habla en su definición, qué hace una persona exitosa. Y justo habla de The Element, es esta zona donde machea tu pasión con lo que eres bueno. Exacto. Creo que ya sé. Y además su plática de TED Talk es simpaticísimo el cuate ahorita se me fue el nombre. Sí, es cuando machea tu propósito, cuando identificas para qué eres bueno. Después ves que ese es tu propósito porque es algo que también contribuye al mundo, ¿no? Y puedes hacerlo, digamos que checar esas cajitas en las que estás contribuyendo, estás haciendo algo que te apasiona y además eres bueno. Sí. Y su plática además es súper ameno. Es un inglés que ha estado
involucrado en la revolución de la educación en Inglaterra, que lo han estado haciendo bastante bien. Y después se mudó a Estados Unidos y ha estado muy metido en temas de educación ahí también. Y hablando del éxito, ok, pues tú cambias un poco tu enfoque y por primera vez cuando te divorcias, o no sé si por primera vez, pero te das un sentón, ¿no? Como lo dijiste, te topas con un momento difícil al que no estabas acostumbrado y tal vez en ese momento no solo cambia tu idea o concepto sobre la felicidad, sino también del éxito. Acabas de tocar ese punto, o sea, ¿ha cambiado tu definición de éxito a través de los años? Yo creo que no, es chistoso estudiar arquitectura porque cuando yo estudié arquitectura, la gran mayoría de los papás, amigos amigos míos que eran arquitectos, sus papás, vivían como en una montaña rusa en la que les iba súper bien y después terminaban el proyecto en el que y les iba súper mal y luego les iba súper bien y entonces y en algún momento es una profesión como muy rara porque está en un límite en el que a mis papás pues les daba tranquilidad que iba a estudiar arquitectura, pero también les daba mucha preocupación de que iba a vivir, ¿no? Exacto. O sea, eres un creativo. Eres científico, pero artista. Exacto. Entonces eres un artista de los que afortunadamente puede ser que venda algo o construya o haga otra cosa además de la parte artística con la que sobrevivas. Y sí, yo salí con un poco esa preocupación. Y cuando me voy a vivir a Estados Unidos, pues literal, así me ofrecieron chamba, y le dije a los que me entrevistaron, oye, pero pues, no tengo papeles, y les vi la cara de, no, pues esto ya vale gorro. Y le dije, bueno, no pongas esa cara, yo me vengo de ilegal, nada más págame en efectivo y cuando yo esté aquí me contratas un abogado para que ya me organice los papeles. Aparte tenías 20 y tantos años. Sí, tenía 23 años. Y y yo dije, mira, pues, qué aventura, ¿no? Se lo voy a poder, o sea, si me agarra, a esa edad, no tenía idea de las consecuencias de que me agarraran de ilegal de verdad. Yo decía, pues, ¿qué, güey? Que me manden de regreso y se acabó, ¿no? Y entonces yo decía, mira, págame en efectivo, me contratas unos abogados, yo me vengo de ilegal y ya no pasa nada. Y literal, así empecé a trabajar en Estados Unidos, casi un año después, ya tuve los papeles y estuve trabajando ya oficialmente. Y 2 años después me independicé. Y cuando me independicé, las metas de mi despacho, pues, imagínate, con los pocos conocimientos que a los 26 tienes de hacer un master plan de tu vida o un plan de negocios o nada por el estilo, pues yo lo que dije es, mira, si puedo dedicarme a hacer lo que me encanta, me reúno de gente que aprecie y que sean mis amigos y pago las cuentas, pues esa es la definición de felicidad, ¿no? O sea, ¿qué más puedo pedir que hacer lo que me gusta con la gente que quiero y no sufrirla? Y no sufrir, ¿no? O sea, pagar las cuentas y no vivir al día y 20 años después de haber arrancado un poquito más, 23 años después de haber arrancado el despacho, esas siguen siendo mis metas, ¿no? Mis metas siguen siendo poder cobrar por lo que me gusta, hacerlo con la gente que quiero y hacer mi pasión, ¿no? Lo que ha ido evolucionando es inclusive cómo defino mi pasión, ¿no? Sí, ahorita me gustaría entrar a eso, pero no quiero dejar de comentar este tema del éxito porque justo hace poco platicaba con alguien muy cercano a mí que es un muy buen arquitecto, pero está peleando con estas ideas de yo quiero hacer lo que me gusta, tengo una visión artística, y cuál es mi definición de éxito, ¿no? O sea, cada obra, como dices, es un altibajo, porque cada obra necesita construir a ese legado, por decirlo así, que significa una nueva obra y que significa continuidad a tu proyecto personal y que no vas a tener que terminar haciendo cosas que no quieres, como trabajar en una construcción como las de tu papá, ¿no? Y entonces sí, yo creo que es difícil encontrarte en ese momento en el que no sabes qué es lo que viene, ¿no? Y cómo, dónde decides sacrificar el presente por un futuro que tal vez no llegue. ¿Tú alguna vez pensaste dijo, ahorita me voy a tragar la mierda por...? Bueno, hay veces que tienes que hacer proyectos en los que no presumo, ¿no? Que hay proyectos, siempre decimos en la oficina, hay proyectos que pagan cuentas y that's it. Pero, ¿sabes qué pasa? En los arquitectos, cuando estudias, te entrenan a pensar que el buen arquitecto es el que es el rockstar, ¿no? El arquitecto que va a ganar el Pritzker,
¿no? Y que cada obra es un shot más. Es una oportunidad más de ganar el Pritzker. A pesar de a quién te lleves entre las patas. Llámale a tu familia y llámale a tus usuarios, los que usan tu arquitectura. Los dos entes perjudicados de esta filosofía es la familia de los arquitectos y quienes usan la mayoría de la arquitectura de esta tendencia de tratar de trascender en el mundo y de dejar un legado. Tengo cero obsesión por dejar un legado. O sea, mi legado no está en la obra, mi legado, creo, si lo logro hacer, estará más en el cristal con el que ves la arquitectura y cómo la defines y cómo la entiendes que en el objeto que estoy haciendo. Y entonces, pues creo que mi preocupación por tratar de hacer, o sea, primero tomo más fácilmente proyectos que posiblemente no me van a dar el Pritzker. Y luego se terminan sorprendiendo porque resulta que son proyectos en los que le pudiste haber cambiado la vida a la gente que está allá adentro de una manera positiva, que vale mucho más que esta escultura que podría haber pasado a la posteridad. Entonces, al final del día, cuando cambias el foco y lo que quieres es transformar la vida de las personas que habitan tus espacios, pues se te quita esta obsesión de que cada proyecto tiene que cumplir unos requisitos que hay bien pocos que cumplen. ¿Nunca tuviste ese tipping point? ¿Nunca te viste tentado? Creo que todos al menos a mí me pasó y es algo que tal vez apenas estoy liberándome de entrar a este tema de complacer, de brillar bajo los estándares de alguien más, como puede ser el Pritzker. ¿Nunca estuviste tú en ese rollo? Bueno, yo creo que sí, pero ¿sabes qué me pasó? De repente me di cuenta que yo no creo tener el talento para ser un Pritzker. Y yo creo que mientras más rápido te des cuenta de tus limitaciones, más rápido puedes encontrar dónde sí tienes un talento. No le van a dar a un Pritzker a alguien que hace interiores, para empezar, por ejemplo, ¿no? Los interiores son el patito feo de la arquitectura, a pesar de que es donde habitamos, donde vivimos y lo que realmente nos transforma. Pero entonces de repente lo que sí me di cuenta era que tenía otras habilidades y otros talentos y que si seguía obsesionado tratando de ser el arquitecto estrella del ibas a desperdiciar esto. No iba a aprovechar los talentos que sí tenía y no iba a llegar a ser ese porque no tengo los que sí se necesitan para ser el Pritzker, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que, por ejemplo, tenía una habilidad de entender como al ser humano en dimensiones más complejas que la mayoría de mis colegas. Tenía como mucha curiosidad por saber cosas que no tenían nada que ver con arquitectura, pero tenía la habilidad de traducirlas todas a arquitectura. Cuéntame, por ejemplo, la disciplina más lejana a la arquitectura que has aplicado y que has tenido así tipo un resultado sorprendente. Bueno, la primera es que no creo que hay ninguna disciplina alejada de la arquitectura. Entonces creo que justo la habilidad que tengo es que no importa qué me pongas, lo relacionas. Lo termino traduciendo a arquitectura. No importa. Es impresionante, pero de repente la gente de la oficina se ríe. Pero puedo ir a una conferencia de economía y salgo y digo, güey, esto lo puedes, o sea, pero cosas ni siquiera a nivel superficial de decir, bueno, cómo la economía va a impactar en la creación de la arquitectura. No, cómo la gráfica que estaba presentando este cuate de economía, sí, de podrías graficar de y podrías hacer una elasticidad de espacios. Exacto. Y entonces, de alguna manera creo que ese era como un súper talento que me empecé a dar cuenta y me surgió de haber estado en la facultad de psicología, en la que en ningún momento dejé de ser arquitecto, ¿no? En ningún momento dejé de estar traduciendo todo lo que estaba escuchando a un espacio, a un proyecto, a una metodología. Me he enfocado muchísimo a metodologías. Y entonces, ¿metodologías de diseño? ¿Metodologías de qué? Sí, metodologías de diseño. O sea, yo creo que el problema grave es que lo que estoy tratando de hacer es replantear desde la propia definición de qué es arquitectura. Y entonces eso debería de cambiarte todo, ¿no? Debería de cambiarte cómo armas un despacho, debería de cambiar lo que lee la gente, debería de cambiar el tipo de gente que contratas. Es que es impresionante eso que estás diciendo. O sea, ese sentimiento que te da al entrar a un lugar, el techo alto, el techo bajo, la luz alta, la luz baja, la pared pintada o no. Nosotros llevamos en esta oficina 5 años y apenas hace 6 meses pintamos las paredes. Y pintamos una pared
creo que es gris o negra, ya ni sé qué color es, y otra amarilla. Y ese simple cambio le cambia la actitud a la gente. A mí me la cambia. Y en ese momento, entonces, lo que decíamos, diseñas un espacio que te diseña de regreso. Y esa emoción. Pero ahora velo en el siguiente nivel. No es un espacio que te diseña de regreso en realidad. O sea, la explicación neurocientífica de por qué creíamos que era un espacio que te diseñaba de regreso es que eres tú. O sea, lo que hiciste no fue diseñar un espacio. Lo que hiciste fue diseñarte a ti. O sea, el problema que tengo con la definición de Churchill o esta idea de que diseñas las herramientas que te diseñan de regreso es que ahí seguimos pensando que son herramientas independientes. Ahí seguimos pensando que es una cosa ajena a ti, que lo que más va a hacer es que te va a influir. Ya entendí perfecto lo que estás diciendo. Pero eres tú. Exacto. No es que estamos viéndolo un paso adelante. O sea, esa intención de diseñar el espacio es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Algo pasó que no has reconocido, pero que se vio reflejado afuera. Y después eso se manifiesta de regreso a ti y te hace darte cuenta. Y eres tú. Exacto. Wow. Y entonces ahí es cuando puedes crear cultura. Ahí es cuando... Y entonces, por ejemplo, hasta la definición de cultura me la he cuestionado muchísimo. Hemos visto, no sé, los últimos 100 años en historia del arte y en filosofía, la cultura ha sido entendida como esta... pues casi espejo de la civilización o como resultado paralelo de la civilización con la que puedes entender a la civilización y están como ligadas, pero nunca nos hemos cuestionado como un paso intermedio. ¿Qué pasa si todo lo que creamos no es el resultado de quién somos, sino es un paso intermedio en la creación de quién somos? Y entonces tengo una amiga en el despacho que siempre que decimos cosas de este tipo dice, piénsala más despacio. Es para pensarla más despacio. ¿Qué pasa si empezamos a cuestionarnos toda la creación, todo lo que crea el ser humano, en lugar de empezar a decir, bueno, voy a crear una silla, un objeto, un espacio? Si lo empezáramos a ver con una perspectiva de estoy creando una cosa intermedia, que en realidad lo que estoy haciendo de verdad es crearme a mí mismo. Y entonces nos cuestionaremos si queremos un segundo piso horrible ahí atravesando la ciudad, porque no es un segundo piso. Es la ciudad. Estás creando a ti mismo y al ser humano y a la ciudad y la cultura de... Y entonces las preguntas que te tendrías que hacer tienen que ver muchísimo más contigo que con la ciudad, ¿no? Al final del día, la ciudad va a ser este paso intermedio. Sí, te he oído decir que el diseño no es responder preguntas, sino hacerlas correctas. Sí, porque además creo que estoy convencido de que el ser humano es muy bueno respondiendo preguntas. Estamos cableados para eso, además tiene su explicación neurológica. Hay una parte del cerebro que lo único que está haciendo es responder preguntas que todavía ni siquiera se le han hecho. Entonces, cuando tú estás en muchas ocasiones, cuando tú estás en conversaciones... Estás pensando qué responder. Estás pensando en qué responder más que en lo que te están diciendo, ¿no? Entonces... el ser humano es muy, muy bueno para responder preguntas y creo que lo que hemos estado haciendo por muchas décadas es hacer malas preguntas. ¿Qué es lo que hace o cómo llegas a hacer buenas preguntas? Yo siempre regreso a un concepto, una frase que es: la mejor manera de mejorar tu vida es mejorando o elevando la calidad de tus preguntas. ¿Tú cómo haces el trabajo para siempre estar mejorando la calidad de tus preguntas? Bueno, yo creo que lo primero que hacemos es tratamos de no tomar nada por sentado, ¿no? Y decimos muchas estupideces. O sea, aparte de lo que siempre decimos a nuestros clientes es, mira, o sea, yo tengo una posición privilegiada con mis clientes porque desde el principio, desde el principio les digo, oye, mi chamba es preguntar estupideces, que casi nadie más lo puede hacer. Porque pues, si el director de finanzas pregunta estupideces en una empresa, seguro lo corren. Pero si un consultor que su chamba es cuestionar innovación, etcétera, pues viene y te pregunta estupideces, pues, a ese le das chance de hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que la primera es cuestionar todo. Y algo que se logra, yo creo que también con mucha práctica, es como cambiar los cristales, las ópticas. Y la gran mayoría o la herramienta más fácil para cambiar de óptica es la escala. Esto cuando no eres arquitecto no diseñas y así parece, es más complicado de entender. Pero la gran mayoría de las preguntas podrías empezar a cambiar la escala y te cambia completamente el cristal. Dame un ejemplo. Pues mira, cuando estás hablando, ahorita que platicábamos antes de entrar al post
podcast de las botellas, por ejemplo. En una escala física de verdad es la botella, pero cuando te cuestionas la botella en una escala más grande, pues desde físicamente estás hablando de un contenedor, ¿no? Y cuando hablas de un contenedor de botellas, las preguntas son completamente distintas. Si tú cambias la escala del tiempo, por ejemplo, te cambia radicalmente cómo entendemos el mundo, ¿no? Entonces hoy en la sociedad puede parecer súper importante que vas a hacer un edificio que va a durar 50 años. Cuando cambias la escala del tiempo, pues posiblemente la importancia de ese edificio desaparece, ¿no? Cuando empiezas a ver cuánto tiempo llevamos como sociedad viviendo espacios construidos de la arquitectura, empiezas a ver que los arquitectos somos menos importantes y hemos tenido un impacto mucho menor en el ser humano de lo que queremos pensar porque tenemos millones de años evolucionando, ¿no? Y entonces es un juego de escalas. Sí. Hay veces que te preocupas, sobre todo cuando estás más joven, en qué vas a hacer y si vas a dedicarle 5 años y ya perdiste 5 años a un trabajo y te das cuenta que 5 años en tu vida productiva, ahora que se espera que vamos a vivir a los 90 y tantos, 100 años, o sea, son 5 años que podrías haberte los tomado sabáticos. Claro. Regresando al tema de felicidad, la escala es sumamente importante porque nos ahogamos en vasos de agua. Sí, la gran mayoría de los problemas, siempre había un maestro en Harvard que me decía, si dentro de 10 años te vas a acordar de lo que te está preocupando hoy, deja tú preocupar, ¿no? Si te vas a acordar, puede ser que valga la pena que le dediques tiempo. Si no te vas a acordar, y te sucede muchísimo, por ejemplo, nosotros casi todos los proyectos que tenemos los ganamos en concursos. Y ganamos muchos, pero perdemos muchos. Y aprender a dejar ir cuando un proyecto es tan personal, le metiste tanto recurso, tanto tiempo, es un pedacito de ti que vas a exponer y que alguien decide, no, ese no me gustó más el pedacito del otro, pues es bien personal, ¿no? Y ahí es donde aplica el juego de escalas, lo que decíamos, hay proyectos, me acuerdo hace algunos años haber perdido proyectos sumamente importantes y ya no sé ni siquiera cuáles eran. O sea, y me acuerdo que en el momento era sumamente importante y no sé, 8 años después no te puedo decir ni siquiera cómo se llamaba el proyecto. Y me acuerdo porque me preocupó y me deprimió y tomó mucho tiempo y energía. Y hoy ni siquiera me acuerdo cuál era, ¿no? Que en ese momento, regresando al tema de familia, pudo haberte costado tu familia como arquitecto que tiene daño colateral. Sí. Y eso sí tiene un impacto más largo en tu vida, ¿no? Sí, claro. No, en esa, afortunadamente, creo que para el lado positivo y para el lado negativo, porque tienes la parte positiva de que es una profesión de tercos. O sea, por donde le quieras ver, si no eres obstinado en arquitectura, y yo creo que en muchas cosas en la vida, pero particularmente en arquitectura, no llegas muy lejos. Si no eres un cuate que quiere ir remando contra corriente, pues no vas a hacer gran cosa que valga la pena. Y el problema es que son estos tipos de cualidades, si quieres llamarles así, que no te puedes poner y quitar. Y entonces es complicado, vivir con arquitectos es complicado. Es justo lo que dice, y supongo que ya leíste The Fountainhead de Ayn Rand, ¿no? O sea, es güey que ni se sale de la universidad porque no le están enseñando nada y él ya aprendió lo que necesitaba saber y él no quiere diseñar los edificios que se están enseñando ahí. Y él va en contracorriente y sufre, pero es tan necio y tan apegado a sus creencias, ideales, valores, visión artística que la sufre mucho. Sí. Bueno, está inspirado en la vida real de Frank Lloyd Wright y que sí tuvo una vida complicada. Y entonces ahí es donde creo que tienes que entrar creo que la palabra mágica en la vida, y regresando al tema de éxito, yo creo que la palabra mágica es equilibrio. Yo creo que en el momento que logras tener equilibrio, eso te lleva al éxito. En el momento que logras equilibrar la pasión, porque lo que te decía, por un lado tienes las cosas negativas de que es una profesión sumamente demandante, ¿no? Y además es una profesión en la que la parte de creación, y más si te dedicas a diseñar, pues estás literalmente del lado de creación, ¿no? Estás muy poco del lado de ingeniería o de ciencia, ¿no?
ahí tienes una parte como sumamente desgastante, ¿no? O sea, es bien difícil colgar el sombrero de arquitecto en la oficina e irte a tu casa y no estar dándole vueltas. O sea, mis 3 hijos viajan, y de 9 años te reconocen arquitectura de Frank Gehry, ¿no? Y a donde vamos andamos viendo detalles de cómo llega el muro al piso y la gente se nos queda viendo y lo he logrado hacer muy divertido para ellos, ¿no? Entonces al final del día creo que ahí es donde está el equilibrio en el que lo que he tratado de hacer muchísimo es que mis hijos no estén aislados o desconectados o viviendo De como tu en una profesión. esfera de mi profesión. Sí, O sea, mi profesión y mis hijos, o sea, van a la oficina, y es como su segunda casa. Cuando tienen exámenes, de repente me hablan por teléfono y se van a estudiar a Space. Cuando viajamos, desde chiquitos siempre les he hecho cuadernos de rellenar en los que dibujo, hago croquis de lo que vamos a ir viendo cuando viajamos. Y entonces viajo muchísimo con ellos. Ya los acostumbré desde chiquitos a viajar. Y entonces pues les he hecho, o sea, ya ir a un museo, por ejemplo, que a mí me encanta y que me alimenta como arquitecto, pues si no hago yo un esfuerzo por hacerlo divertido y prepararlo y armarle algo a mis hijos, pues mis hijos al tercer museo me van a aventar la madre. Y entonces, pues, he logrado hacer como esta combinación de familia y de profesión. sí, sé que para ti la familia es algo bien importante. Ayer viste que posteé a ver si querían hacerte preguntas y me llegó una pregunta muy interesante. Y es la Si hubo pregunta alguien de... que quería hacer Sí preguntas. hubo alguien, hubieron varias personas, muchas de ellas creo que ya las respondimos, pero hubo una que no. Y es, ¿cómo le haces para ser el mejor papá del mundo? Y la hizo tu hija Alexa. Bueno, a sacar las lágrimas. No sé, yo creo que te lo tienes que proponer. O sea, es un proyecto. O sea, creo que lo que tienes que hacer en la vida no hay nada que se dé si no lo tomas como tomarías la chamba. O sea, de repente, ¿qué hago? Pues desde muy, desde que tuve la fortuna de ser papá con la primera, dije, quiero ser el mejor papá que pueda ser. Y todos los días, como si fuera una chamba, todos los días me levanto y con las cosas que tienen que ver con mis hijos, digo, ¿qué tengo que hacer para poder ser el mejor papá que puedo ser hoy con ellos? Yo creo que lo que sucede de repente muchas veces con el parenting es que te pasa, ¿no? Te pasó y, y así te pasa que crecen y así te Y te pasa pasa la vida. y te pasa la vida. Y la gente no es que no tenga la intención de ser un papá cariñoso, afectivo, presente y preocupado, pero poca gente dice, bueno, ¿qué significa ser un papá cariñoso? ¿Cuál va a ser mi modelo con el que voy a educar a mis hijos? ¿Cuáles son las batallas que estoy dispuesto a luchar Pelear. y a cuáles no voy a pelear? ¿Cuál es O sea, la verdad es que creo que es simplemente dedicarle como tiempo y decir, bueno, si quiero ser un papá cariñoso, ¿qué tengo que hacer para ser un papá cariñoso? ¿No? Para ti, ¿cómo se ve tu modelo de parenting? Pues yo creo que es igual equilibrio entre disciplina y amor. Este, creo que, creo que hay un neurocientífico especializado en lingüística que parte de lo que dice es que, cómo hablas construye Tu a sentido de ti ser, sí. y al otro. Y que no solo eso, que la mirada construye. Y la mirada en layers complejos, no únicamente la mirada de cómo lo miras, sino lo que realmente significa cuando lo miras, ¿no? Los papás en muchas ocasiones miramos a los hijos y los miramos con sus limitaciones, con sus etiquetas, los miramos en muchas ocasiones con las cosas buenas y con las cosas que a ellos mismos los pueden limitar. Y yo creo que esa mirada los va a terminar definiendo en muchas ocasiones. Entonces, pues yo creo que es un equilibrio entre disciplina y amor. Y es chistoso porque alguna vez lo platicaba con unos amigos y les decía, oye, es que te has dado cuenta que tratamos en muchas ocasiones a nuestros hijos como no trataríamos ni a un empleado. O
O sea, Gritos. en mi oficina no le grito a nadie. ¿No? Sí. En mi oficina no se me sale una grosería, o alzo la voz, mucho menos pego, porque de repente si la gente no lo hace En público. en público con gente que no quieres tanto, sí lo estás dispuesto a hacerlo con gente que es la que más quieres en el mundo, ¿no? Entonces, y es complicado porque, a ver, pues, soy humano y de repente sí, seguro va a oír Alex el post, hay veces que los quiero colgar, ¿no? Y Pero ellos a ti. sí, seguramente, seguramente. Pero yo creo que es ponerlo como un task más, ¿no? O sea, pues es algo que quieres hacer, entonces como si fuera en la chamba, pues si quiero, tener clientes, ¿qué tengo que hacer para tener clientes, ¿no? ¿Cuál crees que es la lección más importante que les has transmitido hasta ahora? Bueno, yo creo que, hacer lo que les apasiona, como que buscar, primero creo que hemos logrado tener niños con una autoestima, suficientemente grande para salir al Intentar. mundo a intentar hacer cosas y que estar convencidos que pueden ser lo que quieran ser. Y yo creo que esa es una súper importante. O sea, la gran mayoría de las cosas que creo que les he educado a mis hijos no tienen que ver con cómo agarrar los cubiertos y seguro, de hecho, si me estoy oyendo, Alex, agarran muy mal los cubiertos. Pero ese tipo de cosas no son como mi especialidad, ¿no? Mi especialidad yo creo que ha sido mucho más en ayudarles a tener una autoestima, a saberse queridos, para poder salir al mundo a hacer lo que les apasione. Y parece ser que ahí van encontrando qué les apasiona, ¿no? Ya, dos o tres ya están medio convencidos de que quieren ser de grandes, ¿no? ¿Qué quieren ser? Bueno, la grande, está convencidísima que quiere ser arquitecta. Este, ya utiliza software para modelar en 3 dimensiones con 13 años, entonces, sí creo que va en serio. La de en medio quiere ser diseñadora de modas, que también ya ha estado metida en un summer camp de diseño de modas en el Art Institute en Chicago, entonces sabe usar ya máquina de coser, sabe hacer patrones, o sea, sí le gusta y está metida. Y el chico todavía no tiene tan claro, pero tiene unas habilidades para dibujar y artísticas impresionantes, ¿no? Entonces yo creo que ese tiene la vena artística, desde fotografía hasta, no, su primer curso de fotografía lo debe haber tomado cuando tenía 5 años, ¿no? Y además ganó el premio de fotografía, muy orgulloso en una universidad, ¿no? Entonces tiene una vena artística impresionante. Hace poco, bueno, hace un momento me dijiste que tu definición de éxito no ha cambiado, pero sí tu pasión. ¿Cómo ha cambiado eso y por qué crees que se da el cambio en pasión? Bueno, yo creo que no sé si es tanto la pasión lo que ha cambiado, pero cómo entiendo la pasión es lo que yo creo que ha cambiado. Creo que cada vez me he dado cuenta más de la responsabilidad que tenemos los que diseñamos en general, pero principalmente arquitectura, con la sociedad, con el bienestar de la gente que usa nuestros espacios. Y esa, por ejemplo, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que me enseñaron en la escuela. No tiene nada que ver con esta búsqueda, eterna de dejar un legado. No tiene nada que ver muchas veces inclusive con la buena arquitectura que estamos acostumbrados a pensar que es buena arquitectura, ¿no? Este, yo al final lo que me he empezado a dar cuenta es que me apasiona como resolver problemas, con diseño, que en la gran mayoría de los casos, utilizo arquitectura para hacerlo. Pero pasé como de esta idea de que lo que me apasionaba era la arquitectura, a entender que la arquitectura Es un posiblemente medio. es un medio para resolverle problemas a la sociedad, ayudarle a la sociedad a mejorar en distintos niveles, principalmente bienestar, y utilizar la arquitectura como herramienta. Ahora, la arquitectura en mi definición es más compleja que también lo que yo aprendí, cuando salí de la escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo defines la arquitectura? A ver, cuéntame un poquito hoy y en los próximos, digamos, 2 años, ¿en qué estás enfocando la empresa? Bueno, pasé de cuando surge todo este tema de meterme en el tema de felicidad,
lo primero que me empecé a dar cuenta es que todas las teorías que tienen que ver con felicidad hablaban de, y hoy tengo más claro por qué, pero en ese momento no sabía ni por qué, pero hablaban siempre en algún punto del espacio y de la arquitectura. No de una manera evidente, pero por ejemplo, ahorita que decías, las personas que tienen networks grandes sociales, rankean más alto en felicidad. Bueno, si lo ves como veo yo todo, los networks sociales, la gran mayoría, hoy hay otras herramientas, pero la gran mayoría se hacen en espacios físicos, que pueden estar provocando que la gente se conecte ¿O no? o no. Y cuando empiezas a ver todas las definiciones de felicidad en muchos layers, tenían que ver con la arquitectura ayudando o perjudicando. Y entonces a partir de ahí desarrollamos una teoría que se convirtió en metodología que se llama Design for Happiness. Y la idea es agarrar estas herramientas científicas de cómo y qué es la felicidad y empezar a encontrar su paralelo en espacios y cómo puedo yo ayudar a fomentar eso. Y en varios layers, pero pues, trabajamos mucho con la Universidad de Delft en Holanda, que tienen una práctica mucho más humana en diseño que muchas otras universidades. Y desarrollamos esta metodología en la que la idea es lo que diseñamos ayuda a fomentar emociones positivas en la gente que habita esos espacios y por consecuencia debería de tener gente con ranqueos de felicidad mayores, ¿no? De ahí evolucionamos, o bueno, lo que me empecé a dar cuenta es que la gran mayoría de las cosas que me parecían más interesantes que tenían que ver con felicidad venían de la neurociencia. La forma en la que se ha desmitificado la felicidad, la gran mayoría de las cosas que han desmitificado la felicidad son resultados de estudios neurocientíficos. Y yo te decía, no, me encanta cómo descubrir los mecanismos. No es suficiente, o para mí no era suficiente saber que a una persona le pones luz natural o una ventana en un hospital y se cura más rápido. Pues sí está muy bueno saber eso, pero a mí me interesaba saber por qué, cómo funciona y si hay maneras de replicarlo, si hay maneras de hacerlo artificial. Una ventana puede tener, no sé, 5,000 estímulos. No creo que todos los 5,000 estímulos que entran por la ventana pesen igual y hagan lo mismo. Hay que entender qué diablos pasa, ¿no? Y por mucho tiempo el cerebro era una caja negra, que le metías estímulos y sacaba cosas por el otro lado y nadie tenía la menor idea de qué pasaba en la caja negra. Eso ya no existe. Esa caja negra ya la estamos hackeando, descifrando y está surgiendo una cantidad de información impresionante, ¿no? Hay quienes dicen que en los últimos 15 años de neurociencia se ha generado cerca del mismo conocimiento sobre el cerebro que los 2000 años anteriores. Entonces, en 15 años tenemos 2000 años concentrados de conocimientos. Cualquiera que fuera a estudiar a una universidad hace 5 años, 10, posiblemente le enseñaron puros mitos, ¿no? Que hoy estamos dándonos cuenta que no son así, ¿no? La gran mayoría de las cosas que me enseñaron a mí del cerebro resulta que no son ciertas. Y entonces, ahorita, bueno, llevamos varios años metidos en lo que le llamamos neuroarquitectura. Neuroarquitectura fue este paso intermedio de encontrar dónde empalma la neurociencia y el espacio físico y la arquitectura. Y estamos a punto de lo vamos a lanzar el mes que entra, como el trabajo resultante de encontrar ese empalme. Y se llama, que seguro has escuchado la palabra por Jason Silva, que le encanta, pero se llama arquitectura de A. Uh-huh. Se llama Architecture of A. Y A, lo interesante es que, por un lado, es una emoción. El problema es que en español no he encontrado... Asombro. Pero asombro no es emoción ni es un estado mental. El chiste de la palabra en inglés es que los neurocientíficos descubrieron que que sería como asombro, es un estado mental. Es como estar anonadado, es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero porque asombro con un sentimiento más de emoción. Asombro puede ser un sentimiento, pero el chiste de es que no solo es un sentimiento, es esperanza. sino es un estado mental que tiene una mezcla entre esperanza y miedo. Entonces eso es como bastante complejo, pero el chiste de esto es que de todas las emociones que tiene el ser humano, los últimos descubrimientos han demostrado que la más potente de todas es A,
que es posiblemente la razón por la que el ser humano conecta socialmente. Hay muchísimos estudios que demuestran que cuando tú tienes estos momentos de, que puede ser, la gran mayoría los tenemos ante la naturaleza, pero no necesariamente. Y ahora, en lo que estamos trabajando, justo que es como hacia donde vienen los siguientes años de la práctica del despacho, es sintetizar, si quieres, de manera artificial, los elementos que componen el en la naturaleza. Hace poco que platicaba con Jason Silva decía eso, ¿no? Que él es un adicto al asombro, al y que él lo tiene que buscar y cuando no lo tiene se siente hasta inquieto y hasta ansioso, ¿no? Y él lo busca a través del cannabis o de la marihuana, de los viajes, de psicodelia, de arte, de música, de poesía. Arquitectura es uno. Arquitectura. Bueno, Jason y yo hemos tenido, somos amigos, hemos coincidido un chorro de pláticas y ese es uno de esos. Jason es uno de esos capítulos que te decía yo que de repente cosas que te parecen aisladas y luego mágicamente llegas por otro lado y todo está conectado, ¿no? Todo tiene estos puntos, pero él hablaba mucho de inclusive antes de que surgieran muchos de los descubrimientos de cómo funciona el mecanismo atrás de O. Y el mecanismo es lo que se me hace a mí sumamente interesante, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, ya a nivel neuronal, es que cuando te encuentras con estas experiencias que son inmensurables, normalmente tienen que tener como algún nivel de ser más grandes que tú, en escala literalmente y como conceptualmente, Uh-huh. y que están fuera de tu marco de referencia, ¿no? Entonces de repente estar en el mar y ver el mar está fuera de tu marco de referencia y es mucho más grande que tú, ¿no? Y lo que sucede es que esto genera una reacción en el cerebro muy particular. El córtex prefrontal, que es la parte que tenemos aquí enfrente, que es la encargada de hacerte responsable, todo, sí. de estar imaginando el futuro, de tus preocupaciones, de todo lo que nos hace humanos para bien y para mal, normalmente más para mal, está en el córtex prefrontal. Y lo que hace este sentimiento de por eso es un estado mental y no solo un sentimiento, es que modifica y deconstruye el yo. O sea, los psicólogos lo que llamarían es una deconstrucción del yo. Pero los neurocientíficos lo que te dicen es que lo que sucede es que baja la actividad de tu córtex prefrontal, cosa que hacen muchas drogas. Uh-huh. Cosa que sucede. Te quitan estos lentes de la percepción predispuesta. Y estas preocupaciones diarias y esta noción del yo, es donde está construido tu yo. Y entonces cuando le bajas la intensidad, es cuando deconstruyes, por eso los psicólogos le llamarían deconstrucción del yo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que hay una parte que es como un modo intermodal en el cerebro que está encargado de conectar cosas superficiales o que normalmente no tienen conexiones normales. Es prácticamente lo mismo que sucede cuando entras en un estado de flow. O sea, la razón por la que muchos entran a estados de flow utilizando cannabis o alguna otra droga, es que justo lo que hacen la mayoría es que desconectan y inhiben el córtex prefrontal y entonces artificialmente haces esto, pero la naturaleza lo hace por ti. Estos momentos de lo que hacen es esto, básicamente. Por eso puedes volverte más creativo cuando tienes estas sensaciones, por eso conectas con gente, porque en el momento que deconstruyes el yo y te ves chiquito comparado con la inmensidad de lo que hay alrededor tuyo, este ser chiquito te da la necesidad de conectarte con otros más para poder ser una comunidad y poderle responder a la grandeza de lo que te rodea. Sí, como que, exacto, te hace percibir la grandeza y dentro de la grandeza el mundo de posibilidades que tal vez no contemplas en la vida diaria, ¿no? Está autor del libro, ahorita se me fue el nombre tengo una memoria pésima, pero del libro de Into the Woods, y que termina, que después fue uno de los libros en los que se inspiró el Unabomber para irse a vivir a las montañas y aislarse de la civilización, etcétera. Y este cuate termina hablando en el libro de esta idea de que estuvo increíble toda esa experiencia de haberse desconectado de todo, pero no tuvo con quién compartirla. Y entonces su última reflexión fue esta necesidad de que cuando más pequeño eres, más quieres estar en comunidad y conectarte con gente, ¿no? Y entonces imagínate que pudiéramos, que ya es en lo que estamos trabajando,
empezar a entender estos mecanismos de qué pasa en la naturaleza que se ven reflejados en este estado de mental y pudiéramos empezar a hacer arquitectura que utilizara estos mecanismos para ayudar a ser gente más empática, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería ahorita Más creativa. si pudieras bajarlo del campo cuántico y decir, este es el proyecto de mis sueños en el que me gustaría implementar todo esto que estoy pensando? Bueno, hay varios. Mi sueño más mafufo es que en un futuro cercano vamos a poder curar gente con arquitectura. Principalmente gente en temas de enfermedades mentales. Mucho de los resultados de Design for Happiness, la teoría esta que armamos, es que puedes ayudar a la gente que tiene temas de depresión a través de diseño de cosas como muy específicas para ayudar a mejorar temas de depresión. En temas de educación, yo creo que en un futuro vas a poder llegar y decirle a una mamá, a un papá de un niño con déficit de atención, si tu hijo habita este tipo de espacios, puedes reducirle el Ritalin y tenerlo en el mismo performance que estás esperando, ¿no? Mi sueño guajiro es que en algún momento te receten arquitectura, que hayamos llegado a tal conocimiento de estos mecanismos y las consecuencias de lo que estamos creando, que podamos identificar cómo puedo ayudarle a un niño con déficit de atención a que no lo tengan que medicar, ¿no? Me decías antes de empezar que se identifica Space, tu empresa, con interiorismo, ¿no? Pero que estás haciendo muchas cosas alrededor de arquitectura exterior en hospitales, educación. Tienes una historia bien interesante de una biblioteca que construiste. Sí, estamos haciendo cosas sumamente interesantes. Lo que nos sucedió es que empezamos haciendo interiorismo corporativo. Somos hoy, yo creo que una de las 2 o 3 empresas más grandes de América Latina de interiores corporativos. No estamos rankeados dentro de los rankeos normales de Estados Unidos, pero estaríamos dentro de los 50 despachos más grandes de interiorismo corporativo si entráramos en los rankeos gringos. Pero lo que nos empezó a suceder es que en realidad lo que te decía es que me empecé a dar cuenta que no es que hiciera arquitectura corporativa, sino que de repente pues, con herramientas sofisticadas, con un equipo súper talentoso interdisciplinario y con una manera rara de ver el mundo, le ayudo a clientes a resolver problemas. Y eso pues, nos empezamos a dar cuenta que lo podías aplicar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, empezamos a hacer muchos temas de educación, que era como un brinco muy natural. El mundo de la educación tiene un desfase del mundo corporativo desde el punto de vista de infraestructura física de cerca de 50 años. O sea, tú ve a cualquier escuela y universidad y tú ve a un Google. Y Google está 50 años avanzado en sus instalaciones de lo que están las escuelas. Y de la escuela va a salir un niño que se va a ir a trabajar a Google. Entonces, hay una desconexión, hay un gap que hay que reducir, ¿no? Y entonces ahí era como un brinco muy natural. Y recientemente ganamos un concurso en España para una cadena de hoteles. Bueno, son hostales de diseño, que en particular son Fun Hostels, que es dentro del mundo de hotelería que va a cambiar radicalmente. Hay una subcategoría nueva que se llama Postals, que son sí, que es como si tú agarraras un hostal y le metieras diseño. Sí. Pero entonces las cosas baratas y buenas y eficientes de un hostal, pero con la experiencia de un hotel boutique. De un WeWork. Sí. Y dentro de eso hay distintas categorías. Hay familiares, hay foodies, y estos en particular quieren ser los líderes a nivel mundial de fun hostels, ¿no? Que es fiesta, diversión, como un lugar en el que viajas y todo el tiempo está divertido y hay actividades y hay fiesta casi 24 horas, etcétera. Y hicieron un concurso y nos buscó la empresa esta y fuimos el único despacho americano en concursar y ganamos, y son 30 de estos hostales en las capitales más importantes de Europa. Y lo interesante es que la razón por la que nos buscaron no es porque necesariamente seamos los súper especialistas en hotelería, sino al contrario, porque el mundo de la hotelería está cambiando y lo que menos necesitas es un especialista
que es el que creó el mundo anterior, sino lo que necesitas es alguien que tenga la capacidad de crear este nuevo mundo al que está cambiando, ¿no? Entonces, este está súper interesante porque muchos de los conocimientos de neurociencia y de cómo reacciona neuroestética y muchas de estas cosas las estamos aplicando por primera vez a cosas que son mucho más divertidas y en la parte de leisure y no nada más como a educación y trabajo, ¿no? Sé que tienes poco tiempo y no te quiero entretener, yo me podría seguir platicando contigo, pero bueno, tú hablas mucho de que diseñas para felicidad y para bienestar, ¿no? Y hemos platicado durante esta hora de cómo un espacio puede afectar el estado de ánimo de la gente y su salud, hasta física. ¿Tú cómo cuidas la tuya? ¿Cómo se ve un día normal tuyo? Mi salud física soy bastante, bueno, como bastante bien, creo. ¿Qué significa eso? Pues, no soy o sea, nunca estoy comiendo, a deshoras, o sea, siempre soy como muy ordenado en mis horarios. Pero duermes muy poco, es lo que oí. Duermo poco, sí. Últimamente he estado tratando siempre a todo mundo le receto que duerma, ¿no? Que en la vida hay que hacer 3 cosas y si haces esas 3 cosas, ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, una es dormir, la segunda es respirar. Parece una tontería, pero la mayoría de la gente no sabe respirar. Y cuando tienes problemas, el cerebro te manda la señal de que respires rápido y poco, ¿no? Entonces, además estamos cableados para que cuando tienes problemas o cualquier cosa se te complica, hacer exactamente lo contrario de lo que debías de hacer, ¿no? Uh-huh. Y comer, ¿no? Comer bien a tus horas. La verdad es que estoy tratando de ser más ordenado con dormir, pero sí, en general duermo poco. ¿Cuánto duermes? Más o menos, ¿cómo se ve un día normal? Pues normalmente yo creo que duermo como alrededor de 6 horas. Casi siempre estoy en la oficina a las 7:30 de la mañana. Más o ¿Qué menos. haces cuando te despiertas? Cuando me despierto, tengo a mis hijos más o menos la mitad del tiempo conmigo, entonces cuando me despierto, pues es arrearlos para que desayunen y se despierten. Después de ahí, prácticamente después de que se van a la escuela, me voy yo a la oficina. Desayuno, pero pues desayuno ligero. Después a mediodía vuelvo a tener algo de fruta o algo así. Luego normalmente como en la tarde. A lo que me refiero con que como bien es que no soy una persona que esté comiendo papitas todo el día o que si viene un postre. Pero tampoco tienes una dieta muy rigurosa, no eres, no sigues ningún, digamos, plan o no. Comes lácteos, comes carne, comes todo. No, bueno, y además se me hace que comer es uno de los mega placeres de esta vida. Por eso en general como moderadamente normal para poder comer lo que se me dé la gana cuando se me antoje. Pero sí me fascina comer. Parte de mucho de lo que hago cuando viajo y viajo muchísimo es se me hace súper importante la lectura que tienes de la cultura y de viajar a través de lo que comes. Mal acostumbré a mis hijos también a comer como adultos desde chiquitos. Entonces, cuando están chiquitos es una cosa en la que te da hasta orgullo y estás muy contento de que así sucede. Y ahora te sale una lana. Y ahora es invitar a comer a 3 dragones adultos que quieren comer como si fueran mi date, ¿no? Pero en lo que soy muy malo es en hacer ejercicio. Y la verdad es que leo mucho. Lo que en la oficina tenemos una biblioteca enorme y en mi casa tengo una biblioteca. Entonces, si no estoy con mis hijos, pues estoy trabajando y el tiempo que me sobra lo relleno de libros. ¿Cómo lees? ¿Cómo decides qué leer? ¿Lees en físico? ¿Lees en electrónico? ¿Usas audiolibros? ¿Tomas notas? ¿Tienes algo? O sea, ¿dejas un libro a la mitad a veces? ¿Tienes varios libros? Casi siempre leo varias cosas al mismo tiempo. Soy, además de que son mi cliente, soy ahí posiblemente de los mejores clientes de Amazon. Una de las cosas que me gusta de Amazon es el algoritmo está muy bien hecho, en el que de repente si has consumido suficiente, te empiezan a conectar cosas que ni a ti se te hubieran ocurrido que podías encontrar, ¿no? Tengo el problema de que compro más rápido de lo que leo. Entonces mi escritorio literalmente está siempre atascado de
de libros y de repente son por rachas. No me gusta leer en digital. Me encanta el objeto del libro. Siempre traigo una pluma y mis libros siempre terminan rayados, pintoneados, eh, etcétera. Sí dejo libros. Si el libro, o sea, no soy como desesperado, pero si el libro no me engancha y no siento que me está dando, lo dejo. Y cuando lees empiezas de adelante hacia atrás y vas hoja Sí, por hoja, no no sí, saltas no, skimming. en el ritmo normal del libro. Algunos, algunos muy particulares los revisito, ¿no? A Gastón Bachelard con la poética del espacio lo he leído 3 veces en distintos momentos, si quieres, intelectuales de mi vida, y son 3 libros distintos. Y es impresionante porque como rayo todos, cada vez que vuelvo a rayar el otro, rayo otras cosas, ¿no? O sea, eso a mí me impresiona cómo tu estado intelectual del momento puede hacerte ver otro libro en el mismo libro, ¿no? Sí, es todo este sistema de activación reticular, ¿no? O sea, de repente estás condicionado a ver ciertas cosas Sí. y eso es lo que te jala y lo subrayas y lo demás casi que si no lo hubieras leído. Y si estás viviendo otro momento, tal vez emocionalmente o profesionalmente, lo que destaca de un texto o hasta de una experiencia es totalmente diferente. Y luego la otra que también trato de llenar tiempo es antes era correr coches. Mis hijos empezaron a correr karts desde muy chicos. A una no le apasiona tanto, le divierte y va y además en ese rollo es Montessori, mi casa, ¿no? Pues si quieres te subes al kart y si no, pues no. Pero sí es una actividad que hacemos familiar, con los 3. Mi novia nos acompaña también muchas veces, entonces también es como parte del equipo de porra y de pits. Y lo que pues, cuando tengo tiempo estoy en la pista con los niños corriendo. ¿Corres en donde en KBR en Interlomas? No, corro en Cuernavaca. Bien. Te iba a preguntar, tú diseñas para el futuro. Y eso es lo que has dicho. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, creo que, o sea, siempre digo que diseñar es predecir el futuro. Y luego me contradigo porque después de que digo eso, te digo que no hay forma de predecir el futuro. Pero por lo menos tendríamos que hacer como el ejercicio. Hace algunos años estuve, y somos miembros del Instituto del Futuro en Palo Alto, en California. Soy egresado de Singularity, ¿Qué programa hiciste ahí? Me llevé a 10 de la oficina, pero hice uno de una semana y luego casi todos los congresos de San Francisco. Y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y muchas de las empresas con las que estamos aliados en temas de tecnología como súper disruptiva, como puede ser el laboratorio de neurociencia, salió de conocerlos de ahí. Uh-huh. Pero algo de lo que me enseñó mucho en el Instituto del Futuro es que hay industrias que no todas las industrias están como en el mismo avance en el futuro, ¿no? Y hay una frase que siempre dicen es que el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. Y entonces lo que te enseñan mucho a hacer es entender quién tiene más futuro de ese distribuido que otros, ¿no? Y entonces hay industrias en las que, por ejemplo, son el arte, ¿no? El arte tiene la ventaja de que no responde a las reglas que tenemos que responder la gran mayoría del resto de las industrias, si lo vieras como industria, ¿no? Y el arte puede estar haciendo cosas mucho más interesantes, mucho, mucho más avanzados en el tiempo que la arquitectura en el caso específico de nosotros, ¿no? Y luego hay otros que puede ser cine, ¿no? El cine ya está haciendo cosas que están mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, al final del día, mucho de lo que tratamos de hacer es identificar cómo ese futuro que ya está aquí está distribuido y dónde, y qué es lo que están haciendo esas industrias, y luego tratar de llevarlo al problema que estemos resolviendo en particular, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es diseñar escenarios de futuro con nuestros clientes. Entonces, la idea es que si hay estas 4 o 5 industrias que se están yendo para allá y muchas se conectan en cosas comunes allá, pues lo más seguro es que eso te va a terminar pasando a ti también, ¿no?
Y hoy ya puedes ver en muchas industrias muchas de esas cosas de futuro, ¿no? Sí, que es mucho de lo que habla Jason también Sí. en sus conferencias. Sí. Antes de irnos, ¿cuál crees que es el documental que tendría que ver? Después de todo lo que hemos platicado hoy, si tuvieras uno o dos documentales que me dijeras, los tienes que ver antes de que acabe enero. No sé, relacionados, bueno, hay uno que ahorita se me fue el nombre, que es Disruption, no me acuerdo cómo se llama, que habla justo como de la creación y habla de los cuates que inventaron los tenis de Nike y no me acuerdo cómo se llama. En documentales la verdad es que no soy tan fan o sea, me gusta ver muchos documentales, pero como de historia. Ok. Entonces, por ejemplo, uno que me enganchó muchísimo y principalmente me enganchó por una tarugada, pero el de la reina Isabel, que salió hace poco, yo soy súper fan de Winston Churchill y plantea a Churchill con una perspectiva distinta porque en realidad se trata de la historia de la reina Isabel y más como Churchill en muchas cosas fue un dolor de cabeza que otra cosa. Y entonces me llamó muchísimo la atención ver como desde la otra perspectiva a este personaje que además ni siquiera sale en toda la serie, ¿no? Pero la verdad es que veo pocos documentales. De repente veo series, pero las series es como, o sea, lo que hago o sea, literalmente de las series es como mi switch con el que me apago. Me cuesta trabajo de repente, como que frenar Entiendo. y entonces Sí, de necesito, ver algo que no te esté educando, ¿no? sí. Entonces hace cuenta que lo que hago es que normalmente llego a mi casa y me voy al estudio y leo. Y cuando yo me quiero dormir, lo que hago es veo alguna serie que sea así, completamente superficial, nada que ver con lo que estoy haciendo. Y es como de alguna manera es con la forma en la que apago el switch, ¿no? Oye, ¿y el libro que más has regalado? Por un tiempo regalé mucho de Outliers. Creo que tiene muchísimas cosas que me interesaban. Después leí uno que se llama Why the Right Brainers Are Gonna Rule the World, pero era el segundo nombre se llama A Whole New World. Y ese creo que es, debe tener 10 15 años, pero que es sumamente importante para jóvenes que lo lean, porque habla muchísimo de cómo el mundo está cambiando, en el que las industrias y las profesiones lógico-matemáticas Van a estar automatizadas. y eran las que regían antes, pero la gente sigue, o sea, si tú vas a una universidad, ahorita me tomó, cambiamos de escuela a mis hijos, y cuando veías las currículas de las escuelas, 80-90% de la currícula seguía siendo lógico-matemática secuencial, y solo un pedacito era Artístico. humanista, arte, y nos costó un chorro de trabajo encontrar una que estuviera más balanceada, ¿no? Pero este libro habla muchísimo de la revolución en la que estamos viviendo y por qué deberían de sentirse como oportunidades los jóvenes que tradicionalmente hubieran sido un misfit. Sí, platicaba un poco de eso con Eric Decom. En un episodio, Eric Decom es director de FCB, una agencia de marketing muy grande. Y él me decía, hablábamos del futuro y de las máquinas que nos van a quitar el trabajo y toda la automatización y demás. Y lo que me decía él es, no, güey. Lo que están haciendo las máquinas es quitándonos la chamba que no deberíamos de estar haciendo para enfocarnos en lo que solo los humanos podemos hacer, Sí, que claro. es toda esa parte creativa. Y ese libro es un visionario que habló de esto hace 15 años, cuando todavía no estábamos preocupados por inteligencia artificial. Pero sin embargo ya se daba cuenta que las computadoras, pues si te necesitaba sumar, lo hacían mejor que cualquier ser humano, ¿no? Y le acababa de ganar una computadora de IBM a Kasparov en el ajedrez, ¿no? Entonces, cosas que nunca pensamos que podían hacer las computadoras estaban empezando a suceder. Hoy, con todo el avance que hay, es mucho más evidente. Sin embargo, yo sigo teniendo esta sensación de que muchísima gente sigue educando a sus hijos y hay muchos jóvenes pensando que no, ¿cómo voy a ir a ser filósofo? No, me voy a morir de hambre. O cómo voy a ser antropólogo o artista. En el otro día veía una imagen en la que decía que el 90% de los directores CEOs de las empresas top 20, una cosa así,
el 90% no tenía nada que ver con administración de empresas ni nada por el estilo. Uno era administrador de empresas y todos los demás eran desde antropólogos, filósofos, liberal arts, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando tú ves a la realidad de cómo estamos educando a los niños, sí. modelo educativo, etcétera, seguimos. Yo acabo de pasar por el mismo proceso que tú con mis hijos. Están un poquito más chicos, pero justo vi que los estaban educando para un mundo que ya no existe hoy. Olvídate que existe en 30 años. Era la misma educación que yo había recibido hace 30 o 40 años. Claro. Y yo creo que por eso ese libro sigue siendo como súper ad hoc al tiempo que estamos viviendo ahorita, porque 15 años después sigue el mismo la mentalidad y las escuelas siguen con la misma línea de pensamiento, ¿no? Juan Carlos, antes de irnos, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Algo que siempre le repito a la gente cercana, todo va a estar bien. Creo que en muchas ocasiones nadie se acerca con nosotros sinceramente a decirte todo va a estar bien, ¿no? Y creo que la arquitectura y lo que diseñamos y lo que hacemos en el día a día puede estar mandando esos mensajes. Hoy no lo estamos haciendo, ¿no? Hoy no estamos diciéndole a la gente con todo lo que creamos, respira, todo va a estar bien. Sí, que no es una licencia para no hacer nada. No, todo va a estar bien en el momento, en la capacidad que tengas de entender que está en tus manos, ¿no? Exacto. Pero si no entiendes que todo va a estar bien, creo que muchas veces no existe tampoco esa capacidad de tomar tu vida con filosofía o las riendas de tu vida, sí, ¿no? Para tomar las riendas creo que es la mano de Escher, dibujando la mano de Escher. Para tomar las riendas de tu vida tienes que saber que todo va a estar bien y en ese momento puedes aventarte a tomar las riendas, ¿no? Pues qué gusto poder platicar contigo. Estoy seguro que seguiremos platicando. Si no en tape, pues espero que se dé en un ambiente más informal. Y seguro. Hay 1000 cosas que me gustaría rebotar contigo. Me encanta lo que estás haciendo. Creo que aprendí yo mucho más de lo que haces hoy que lo que había podido encontrar y eso te lo agradezco por compartir. Eres un verdadero crack y me encanta que haya gente como tú pues compartiendo este interés y estas ganas de mejorar y de inspirar a la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Dónde te puede encontrar la gente antes de irnos? Donde soy más... tenemos una página de internet que es spacemex.com y donde soy más activo es en mi Instagram, que es baumgarj. Y Space tiene uno que es SpaceMex también. Perfecto, todo lo vamos a poner en el episodio. Yo les dejo el link ahí en las notas y pues vamos a estarnos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos tiene una mente sumamente curiosa y es una persona verdaderamente interesante. No creo que con eso estés en desacuerdo conmigo. Si te sirvió lo que escuchaste, comparte este episodio, envíaselo a alguien usando el link cracks.la/Juan Carlos. Y platica cuál es el aprendizaje o cuál es el comentario que más le dejó. Vas a ver que se dan conversaciones muy ricas cuando haces esto. También síguenos, Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así podamos atraer a más y mejores invitados. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el mail corto con 5 bullets que mando cada viernes, en las que comparto las cosas más cool que encontré en la semana, artículos, documentales, libros, hago invitaciones a meetups, ahí doy avisos de todo lo nuevo que va a venir, o experimentos que estoy probando. Y si lo quieres recibir, puedes ir muy rápido a cracks.la/viernes y ahí pronto estaré en tu inbox. Si te gustó algo, mencióname en Instagram, sube un story con dónde estás escuchando el podcast o en Twitter mencióname como @osotrava y me encanta leer lo que les deja cada episodio. No olvides también mencionar a Juan Carlos como @baumgarj, se escribe BAUMGARJ y él seguramente estará muy contento de leer lo que le escribas. Puedes encontrar links a todo lo que él y yo hablamos hoy en cracks.la/Juan Carlos y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una gran semana. Ya casi acaba enero y si no has empezado con tus propósitos, si los has estado pateando, te voy a dar el mejor tip que te puedo dar para que empieces hoy mismo. Ve a Google Play Store o Apple App Store y descarga nuestra app InstaFit Gym,
que tiene más de 500 rutinas de audio para hacer en el gym o en tu casa y que combina instrucción de los mejores coaches en bici estática, elíptica, caminadora y pesas con las mejores playlists para ponerte a sudar. Es 100% gratis, no te va a pedir que dejes ninguna tarjeta en ningún momento y hasta meditaciones tiene para que arranques el año con todo y te quites de pretextos.